fin una buena noticia, 1000 años para Bukele. Es el mismo guión que Venezuela, engañaron al pueblo salvadoreño. ¿Sabían ustedes que Bukele podría ser presidente de Guatemala si él quiere? Es oficialmente una dictadura. Señores, ¿cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos mis cheros salvadoreños a un nuevo video del que vamos a hablar el día de hoy. Resalta que hace no más de 13 horas salió información importante sobre El Salvador. Y es que resulta que hay dos temas importantes. Punto número uno, el Congreso de El Salvador se sale del Parlamento Centroamericano. Una decisión polémica, algo que seguramente tiene algo de trasfondo y que quizás puede ir ligado a la segunda noticia que vamos a ver el día de hoy y que me encantaría conocer su opinión. Y estamos hablando de la reelección ilimitada para las próximas comisiones electorales de El Salvador, lo cual podría hacer que el presidente Bukele se volviera a reelegir, y ya no solamente una vez, sino indefinidamente. Ha sido una noticia que ha pegado aquí en México, que seguramente ha llegado a más lugares, y es por eso que vamos a conocer estos dos temas. Sin embargo, antes de comenzar con este tema, me encantaría conocer la opinión de mis hermanos salvadoreños, que son prácticamente quienes tienen que opinar sobre este tema, derivado de que pues ellos viven allá. Sin embargo, antes de comenzar, me encantaría conocer su opinión sobre ustedes. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Están a favor o en contra? ¿Votarían nuevamente por el presidente Bukele? ¿Ya no? ¿O qué harían? Así que vamos a ver eso rápidamente y vamos a comenzar con esta noticia que es de BBC News y dice así: mira, el Congreso de El Salvador aprueba una controvertida reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Esto, para que vean que no le estoy mintiendo, es de apenas ahorita. Este video está siendo grabado el 1 de agosto, pues hoy apenas 1 de agosto el oficialismo en El Salvador aprobó una polémica decisión. Por amplia mayoría, el Congreso del país centroamericano avaló el jueves una drástica reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Este cambio también extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años, es decir, actualmente el presidente de El Salvador solamente podía estar 5 años, y con esto El Salvador se parecería mucho en ese aspecto a México, que tenemos sexenios, cada 6 años se cambia, y elimina la segunda vuelta de las elecciones, que lo vamos a ver más tarde. La reforma obtuvo el apoyo de 57 de los 60 parlamentarios del Congreso, cuya mayoría está conformada por miembros del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Según la diputada oficialista Ana Figueroa, la intención es darle el poder total al pueblo salvadoreño e igualar las condiciones que ya existían para otros cargos de elección popular con las del presidente. Sobre la extensión del periodo presidencial, Figueroa afirmó que se busca una mayor estabilidad, seguridad política y jurídica y reducir costos, todo esto entre comillas. No obstante, la diputada opositora Marcela Villatoro del partido Arena dejó ver su rechazo a la reforma cuando durante la sesión parlamentaria levantó un letrero que decía: "Este día murió la democracia, ¿ok?", y expresó a la prensa que la ley fue aprobada sin consulta, de forma muy burda y cínica. En una línea similar se expresó Claudia Ortiz de la agrupación política Vamos. Las reformas solamente buscan perdurar a un pequeño grupo en el poder y seguir acumulando recursos y seguir acumulando poder y dejando a la gente cada vez más pobre. Esta historia se ha contado muchas veces en muchos países del mundo", sostuvo. La ley además dispone que el actual periodo presidencial de Nayib Bukele, que empezó en 2024 e iba hasta 2029, terminará anticipadamente el 1 de julio de 2027. Un dato interesante. En 2027 entonces habrá nuevas elecciones presidenciales y serán en este caso concurrentes, es decir, ocurrirán al tiempo que las elecciones legislativas y las elecciones locales. Es decir, se espera que para 2027 prácticamente se elija todo en el país, tanto parlamentos, diputados, etc. Bukele no ha metido expresiones sobre el cambio constitucional. La reelección presidencial indefinida, para expertos en la materia, puede deteriorar la democracia en tanto pone en riesgo la alternancia en el poder. Nayib Bukele se reeligió como presidente de El Salvador en febrero de 2024 con 82.8% de los votos, a pesar de que la constitución del país prohibía expresamente la reelección. Para ello, el mandatario contó con el apoyo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conformada en su mayoría por jueces favorables a él, que dispuso que el mandato sí podía reelegirse. Organizaciones no gubernamentales han denunciado en los últimos meses una escalada en la represión de las voces críticas con Bukele en el país y citan como ejemplo de ella la detención de los abogados y activistas Ruth López y Enrique Anaya. Abro comillas, el día antes de las vacaciones, sin debate, sin informar a la ciudadanía, en una sola votación legislativa, cambiaron el sistema político para permitir que el presidente se perpetúe en el poder indefinidamente y sigamos el camino trillado por los autócratas. Digo a Reuters, no a Bullock, de la Organización de Derechos Humanos Cristo Sal, cuyos miembros dejaron El Salvador recientemente y se exiliaron. Interesante. Por su parte, la directora para las asambleas de Human Rights Watch, Jonita Yurbet
ok, expresó previo a la aprobación del proyecto, abro comillas, están recorriendo el mismo camino que Venezuela, empiezan con un líder que usa popularidad para concentrar el poder y termina en dictadura. Y así puede continuar todo esto, habla de la popularidad, etcétera. Vamos a ver rápidamente el tema de cómo nació esta información. Para ello vamos a ver rápidamente el video de BBC en Mundo que dice: polémica reforma en su Congreso El Salvador, dominado por diputados leales al presidente Nayib Bukele, aprobó reelección presidencial indefinida. Vamos a escuchar rápidamente. El Salvador, con amplia mayoría oficialista, aprobó la reelección presidencial indefinida. La polémica decisión criticada por la oposición salvadoreña abre la posibilidad de que el presidente Nayib Bukele se postule consecutivamente en el cargo sin limitaciones. Queda aprobado el fondo de lo solicitado en la pieza 2A. Ok, y ahí fue cuando votaron. Miren, y esto ya obviamente llegó a muchos lugares. Hace momentos el Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional para permitir la reelección indefinida en El Salvador. Así es, mi gente, como lo escuchan, por lo cual Nayib Bukele podrá seguir postulándose y siendo presidente indefinidamente por el resto de su vida. Así es, y es que a pesar de que en varias ocasiones previas Nayib Bukele dijo que estaba en contra de la reelección indefinida, ya que abría la puerta para que llegara un dictador a El Salvador, parece que ha cambiado de opinión, ya que esta noche, luego de un debate corto en el Congreso, su partido político Nuevas Ideas aprobó reformas constitucionales que incluyen, como digo, la reelección indefinida. Bueno, como se pueden imaginar, esto está generando mucha controversia, ya que aunque algunos dicen que quieren a Nayib Bukele como presidente de El Salvador por 100 años más, otros dicen que esto es oficialmente... Es que siempre va a haber polarizado, ¿no? Vamos a ver los comentarios rápidamente. Dice: por fin una buena noticia, 1000 años para Bukele. El Salvador se convertirá en Cuba y Venezuela. Me huele a que es un futuro maduro, pone por acá. Todos los salvadoreños estamos de acuerdo, pone por acá. El poder absoluto nunca es bueno. Soy cubana, vengo de la dictadura más antigua. Ojo, salvadoreños, ponen por ahí. La gente que apoya a Nayib es gente que nació en El Salvador, pone por acá. Como se dan cuenta, comentarios a favor o en contra. Lo de Nayib Bukele, el ídolo de la extrema derecha, también es una dictadura. Y sin importar su ideología, es sumamente perjudicial para el pueblo. Resulta que el Congreso de El Salvador, controlado por su partido, aprobó una reforma express que permite la reelección indefinida. Alargó el periodo presidencial a 6 años y eliminó la segunda vuelta. Todo sin consultar al pueblo. ¿Y ahora qué? ¿Dirán que es un dictador cool porque tiene popularidad? ¿Se acuerdan cuando en Colombia casi nos pasa lo mismo? Uribe logró su primera reelección comprando votos en el Congreso para cambiar la Constitución, la famosa GIDIS política. Luego intentó... De hecho, este presidente Uribe, si no estoy mal, lo acaban de meter al bote. Hasta donde recuerdo, es este mismo presidente Uribe que fue juzgado. Es con un referendo, pero la Corte Constitucional, gracias al cielo, lo frenó. También tenía un Congreso obediente, como Bukele. Varios diputados salvadoreños han confesado que recibieron beneficios a cambio de apoyar el cambio constitucional. Ese es el problema. Cuando todo el poder se concentra, la democracia se muere. Desaparecen los contrapesos, la justicia deja de ser independiente y la oposición se convierte en enemigo del Estado. La alternancia en el poder es un principio básico de cualquier democracia real. Pero en regímenes como el que está montando Bukele o el que quería montar Uribe, las instituciones dejan de proteger derechos y solo sirven para sostener al caudillo. Y lo más... A ver, mis hermanos, aquí quiero hacer una pequeña pausa porque esto no es nuevo. O sea, pensaríamos que es algo nuevo, pero es algo que ya lleva décadas, siglos. A ver, punto número 1. México. México ya pasamos por eso. Tal vez no el mismo presidente, pero sí el mismo partido. Tuvimos un partido que duró 70 años en el poder, el PRI. Amado por unos, odiado por otros. Lo cierto es que se mantuvo en el poder. También tuvimos, al menos les puedo contar de experiencia o de historia que tenemos por acá, casos de presidentes que estuvieron en el poder bastantes periodos presidenciales. Uno de ellos, Porfirio Díaz, un personaje igual que Bukele, amado por unos, odiado por otros. ¿A qué me quiero referir? Porfirio Díaz en su momento, según los libros de historia, mencionan que fue un presidente que transformó a México. México era un país prácticamente agrícola, rezagado, no tenía nada de tecnología, y Díaz trajo ferrocarril, telégrafo, trajo esto, trajo cine, trajo ópera, industrializó el país, más de 3.000 o 300.000 kilómetros de vía férrea. Era de los primeros países que comenzaba a hacer una fuerza armada aérea. De hecho, fue el primer presidente mexicano que se reúne con un presidente de Estados Unidos. A ese grado llegó la relación. Pero también estuvo mucho tiempo en el poder. Muchos por eso dijeron que no estaba bien y esto derivó en una revolución mexicana. Actualmente en China, por ejemplo, pues el ministro chino lleva bastantes años, o sea, casi décadas en el poder. Vladimir Putin de Rusia, lo mismo. Y aquí la pregunta más importante
importante para ustedes es qué opinan sobre el tema, y esto se los decía justamente en el video de TikTok. ¿Qué opinan sobre esto? Es decir, si todo va bien, si todo está funcionando, si todo el país está creciendo y todo va bien, ¿qué haces? O sea, ¿sigues con el mismo presidente o dices, sabes qué, que ya no, nada más por cambiar me voy con el otro, aunque el otro ya no haga nada de esto y aunque el otro prácticamente destruya todo lo que hizo? ¿Qué haces? O sea, en este se ve como una decisión sencilla, pero no es una decisión sencilla cuando a tu país le ha tocado que toque fondo, y en ese aspecto a El Salvador ya le tocó tocar fondo, y es por eso que la decisión es tan compleja. Entonces me encantaría conocer su opinión ahora que tienen todo ese preámbulo. Me ponen en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto. Mira, Nayib Bukele podrá ser reelegido presidente de forma indefinida si los salvadoreños así lo deciden. Eso está en Deutsche Welle, que es la prensa alemana. Así lo aprobó la Asamblea Legislativa de El Salvador de mayoría oficialista. Mira, 56 sí y 3 no. De 60. En 2027, cuando se convoquen a elecciones generales, el pueblo salvadoreño va a decidir libremente el rumbo de este país, si quiere renovar el rumbo por el que vamos o si quiere cambiar completamente ese rumbo. ONGs como Human Rights Watch ha criticado la medida, que de hecho Human Rights Watch siempre ha estado en contra de Bukele. El mismo presidente Bukele siempre lo ha dicho, que no comparten ideología, pero bueno. Mira, dice, están recorriendo el mismo camino que Venezuela. Empiezan con un líder que usa su popularidad para concentrar poder y termina en dictadura. Esto de Juanita Gombertus, directora de la División de Américas, Human Rights Watch. Vamos a continuar. Ahora lo que vimos fue el asesinato de la libertad y la democracia en nuestro país. Es el mismo guión que Venezuela con Chávez, de Nicaragua 2.0. Ellos... Sí, que también en Nicaragua. De hecho, Nicaragua llega en lo mismo. Nicaragua comienza con el tema de los salinistas, por ahí de los 80s. Entra al poder el actual presidente, sale un tiempo, regresa y desde ahí ya nunca salió. De hecho, actualmente tiene el poder junto con su esposa y sus hijos son los que continuarían. Esto ya es como una tipo monarquía en la cual continuaría su esposa. Pero prácticamente los que pueden opinar, los que tienen que decirnos qué opinan sobre eso, prácticamente son las personas que viven ahí, como por ejemplo los nicaragüenses. Continuamos y ahorita les explico. Para un pequeño anillo de poder del oficialismo. Engañaron al pueblo salvadoreño para que le diera la mayoría en esta Asamblea Legislativa. Las reformas también incluyen la ampliación del periodo presidencial a 6 años, la eliminación de la segunda vuelta, que decían que la segunda vuelta no era bueno porque era un gasto innecesario, lo que mencionaban. Y el recorte del periodo actual a 2027 para que coincida con las próximas elecciones generales. Es decir, comenzó en 2024 el año pasado, es decir, a la mitad casi de su periodo haría las elecciones. Es decir, si el presidente Bukele volviera a ser reelecto por el pueblo de El Salvador, estábamos hablando de que las próximas elecciones serían para 2033. Y vamos a ver los comentarios porque es donde nos damos cuenta qué opina la gente. Mike Cast, un buen dictador es 1000 veces mejor que un ladrón cada 4 años. Tiene 51 respuestas. Y si El Salvador así lo decide, entonces ¿cuál es el problema? Es que mis hermanos, aquí pasa algo muy interesante porque uno como extranjero puede decir algo, pero realmente quienes realmente tienen el sartén por el mango son precisamente las personas de El Salvador, ¿sabes? O sea, y es por eso que quiero conocer la opinión de ustedes, mis hermanos de El Salvador, sobre qué opinan sobre este tema. Si El Salvador tiene esa dictadura, qué lindo sería que esa dictadura se haga en todos los países donde el pueblo sea quien decida. Apoyo todo lo que se ha hecho Bukele, pero no estoy de acuerdo que sea indefinido. Es peligroso para cualquier nación. De hoy en adelante, aunque no lo decidan, así será. El Salvador está salvado por ese gran presidente. Qué bueno por El Salvador. Y la ONU no se ha pronunciado y porque nace un nuevo dictador, jaja. Y la OEA, ¿dónde está? Ponen por acá. Bukele durante 100 años más. Ahí sí, la Unión Europea no dice nada ni tampoco quieren llevar a democracia a El Salvador. Vaya, es un tema bastante complejo que obviamente va a tener matices, aristas, y es que aquí lo importante es justamente eso. Hemos platicado en los videos y de hecho en las anteriores elecciones le dimos seguimiento a todo esto y se les preguntaba en los videos, ok, ¿ustedes qué opinan? Y justamente ahí recuerdo que le estaba diciendo, ok, ¿qué pasaría si el día de mañana el presidente dijera, ¿sabes qué? Que yo ya dejo el poder, yo ya me voy, ya no quiero seguir, tal. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar con los proyectos? ¿Qué va a pasar con todo el SECOT? ¿Qué va a pasar con las personas que están en el SECOT? Porque algunas personas decían, es que inmediatamente el presidente
presidente salga, esas personas que están en el SECOT van a salir. ¿Qué va a pasar con los avances que se han hecho en algunos rubros? Turismo, que turismo, de hecho, El Salvador ingresó al top 10 de turismo, algo que superó a países como Guatemala, estaba muy cerca de superar a Perú para llegar a la posición número 9. Es decir, muchas cosas en las cuales, pues, seamos francos, seamos sinceros, no se habían visto en El Salvador hasta hace algunos años. Punto número 2, ¿qué pasaría si el presidente dijera, sabes qué, que sí me quiero reelegir? Y aquí la pregunta son esas dos, y las respuestas prácticamente vienen de ustedes. Vamos a ver rápidamente por acá. Ahora el tema del Parlamento Centroamericano, porque son dos noticias que salieron casi a la misma hora, y quiero pensar que tiene un trasfondo en el cual esto se junta. Vamos a continuar. El Salvador se saldrá del Parlamento Centroamericano Parlacén y Guatemala debería hacer lo mismo. Acá les cuento. El Congreso de El Salvador acaba de aprobar una reforma constitucional para poder retirarse del Parlamento Centroamericano. Mira, vamos a ver los tweets. Cristian Guevara, con 57 votos a favor, nuevas ideas, 2 abstenciones de Las Arena y 1 voto en contra de Vamos. Eliminamos la participación de El Salvador en el Parlacén. Queda claro que quien escucha a los salvadoreños y quien protege a los corruptos. Okay. Poder retirarse del Parlamento. Mira, Alexia Rivas, he acompañado con mi firma la iniciativa de reforma a la Constitución con el objeto de que nuestro país, El Salvador, abandone el Parlamento Centroamericano Parlacén. A ver, vamos a ver primeramente qué es el Parlamento Centroamericano y posteriormente continuamos, porque para aquellos mis hermanos que sean, no sé, de México, de cualquier otro país como yo, que no sabemos qué es el Parlamento Centroamericano, vamos a investigar. Miren, vamos a ver rápidamente aquí y dice, el Parlamento Centroamericano Parlacén es un organismo político regional en Centroamérica, creado para promover la integración de los países de Centroamérica. Funciona como un foro permanente de diálogo y cooperación política entre sus estados miembros, con el objetivo de avanzar hacia una unidad política, económica, social y cultural en la región. Aquí hay un dato interesante, porque el mismo presidente Bukele había dicho hace algunos años que le gustaría que Centroamérica se unificara nuevamente, pero dato interesante, pues solamente que en el discurso ninguno de los países levantó la mano para decir si queremos. ¿Qué es el Parlacén? Nombre completo, Parlamento Centroamericano, fundación 28 de octubre del 91, o sea, apenas. Ciudad de Guatemala, la sede, miembros actuales Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y exmiembros El Salvador, que se retiró, aquí dice en 2023, interesantes. A ver, vamos a ver. Aquí me llama la atención porque dice que se retiró desde 2023, cuando la noticia apenas salió ayer, pero bueno. Funciones principales, fomentar la unidad centroamericana, servir como organismo consultivo deliberativo, en temas regionales, proponer leyes y políticas comunes en áreas como comercio, derechos humanos, medio ambiente, educación, entre otras. No tiene poder legislativo vinculante, es decir, no puede imponer leyes a otros países miembros. Ahora bien, ¿por qué se salió El Salvador del Parlacén? El Salvador felicitó su salida del Parlacén el 1 de noviembre del 2023 por decisión del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa dominada por su partido. Raciones dadas por el gobierno salvadoreño, refugio de corruptos, ponen por acá. Bukele criticó que el Parlacén permite a los expresidentes y vicepresidentes tener inmunidad política, por lo que, según él, lo convierte en un espacio para evadir la justicia. Número 2, falta de resultados concretos. El gobierno salvadoreño calificó al Parlacén como irrelevante, burocrático e incapaz de cumplir con integración regional. Incapaz de cumplir con la integración regional. Creo que por ahí hay algo. Gasto innecesario. Se argumenta que El Salvador pagaba una membresía costosa sin recibir beneficios tangibles. Eso es bastante interesante. Es decir, si tú pagas cada mes, porque para aquellos que no lo sepan, estar en la ONU, pertenecer a la CELAC, pertenecer a tal, pertenecer a la OEA, a la OMS, pues no es de a gratis. Uno pensaría que es de a gratis, pero no. De hecho, últimamente con el tema de Estados Unidos es donde me di cuenta que pues prácticamente es como una membresía, o sea, son grupos, son como clubs en los cuales pues pagas una membresía por estar ahí. Y Estados Unidos hizo eso con la OMS, me di cuenta que había retirado los fondos, porque todos los países pagaban, pero Estados Unidos retiró los fondos y se había salido de la UNESCO, por ejemplo. Mientras que en el caso de México, por ejemplo, lo querían expulsar de la ONU, me parece, porque pues no había pagado sus cuotas, según se les había olvidado y no habían pagado. Entonces ahí me di cuenta que gran parte de esos organismos pues se paga una membresía, y aquí seguramente es el caso. Número 4, declaración de Bukele. El Parlacén solo sirve como refugio para expresidentes corruptos, es un gasto inútil para los ciudadanos salvadoreños. Bueno, vamos a continuar por acá viendo el video. Según el Congreso liderado por Nuevas Ideas, el cual es el partido que apoya al presidente Bukele, considera que el Parlamento Centroamericano no es funcional y que solamente se gasta en salarios de estos diputados. Yo aplaudo esta medida y Guatemala debería hacer lo mismo. Desde que se creó el Parlamento Centroamericano, lamentablemente perdió su razón de ser, ya que no conocemos a los diputados que se postulan, los partidos simplemente meten gente vendiendo igual casillas al Parlamento Centroamericano. Es que es lo que siempre pasa, o sea, se crean cosas para meter gente y ahí meter lana y para que los viajes salgan gratis y para que haya dinero y prácticamente en ese aspecto sí entiendo el tema de que a veces, no todo, o sea, no todo, y tampoco nosotros sabemos qué pasa
pase en este parlamento, y no estoy diciendo que este sea el caso, pero muchas veces pasa eso en muchos países en los cuales algunos organismos, etcétera, pues solamente se utiliza el dinero para las personas, en este caso los políticos. Vamos a continuar. Y los presidentes en Guatemala, cada vez que sale un presidente automáticamente tiene una casilla en el Parlacén. Jimmy Morales cuando salió se fue al Parlacén 4 años. Yamatei salió 4 años en el Parlacén con grandes salarios y con inmunidad. Ahorita Arévalo, que termine su periodo, se va a ir también al Parlacén, cuando no debería ser así, porque el Parlacén parece que es un premio para los presidentes en Guatemala, quienes si estuvieron en actos de corrupción tienen inmunidad, salarios y... O sea, digamos, hiciste algo y te vas al Parlacén, entonces, aunque encuentren que hiciste algo, por cuanto estás en el Parlacén y tienes inmunidad política, pues no te pueden tocar. Interesante, eso no lo sabía. Guatemala también se debería de salir. Por eso... Y contrasta con lo que decía el presidente, ¿no? Las palabras del presidente salvadoreño eran estas. Mira, el Parlacén solo sirve como refugio para expresidentes corruptos. Es un gasto inútil para los ciudadanos salvadoreños. Interesante. Hablo de la importancia de limpiar el Congreso. Desde el Congreso se pueden hacer muchos cambios en el país. En El Salvador tenemos un excelente Congreso liderado por la bancada Nuevas Ideas, a quien tengo el gusto de conocer a un par de diputados allá en El Salvador. También en este video estoy contestando cuando fui y visité el CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, a quien pues tengo el gusto de poder ser uno de los pocos guatemaltecos que ha estado por allá. Mis hermanos, ya falta que nos inviten por allá al CECOT. A ver, vamos a continuar acá abajo leyendo los comentarios. Excelente, lamentablemente en Guatemala no tenemos políticos, tenemos parásitos, ponen por acá. ¿Sabían ustedes que Bukele podría ser presidente de Guatemala si él quiere? Interesante. Limpiar todo en Guatemala. Sería bueno que todo el pueblo se levantara y sacara a todos esos. El Salvador avanzando como siempre. Es refugio de los corruptos y ahí se protegen con fuero y por eso hacen lo que quieren. Totalmente apoyamos si algún valiente que haga iniciativa, pone por acá. Si no quiere tratar de delincuencia, mucho menos haría eso. Dice, hay que apoyar esto. Pensé que también Guatemala se salía. Interesante. Vamos a ver aquí el tema. Esto está por Swissinfo. Dice, El Salvador, segundo país que intenta salir del Parlacén, pero el primero fue Panamá y no pudo. Dato interesante, yo no sabía eso. Ciudad de Panamá, 31 de julio. El Ejecutivo del Salvador, ampliamente dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, aprobó este jueves una reforma de constitución para sacar al país del Parlamento Centroamericano en Parlacén, algo que solamente ha intentado antes Panamá sin éxito. El oficialismo optó por impulsar la reforma de los artículos 80 y 133 de la Constitución para eliminar a las diputaciones del Parlacén, en la cual debe ser ratificada, lo que puede hacer esta misma legislatura para su aprobación definitiva. Los diputados oficialistas argumentan que las resoluciones del Parlacén carecen de efectos reales, que el organismo representa un gasto ineficiente, que la nación podría ahorrar cerca de 1.7 millones de dólares y que la inmunidad que otorga a sus miembros ampara muchas veces a funcionarios corruptos, que es lo que habíamos en el video. El Parlacén fue constituido en octubre de 1991, actualmente está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, el único país centroamericano que no se ha adherido al mecanismo. Ok, Costa Rica es el único país centroamericano que no se ha adherido al mecanismo. Interesante. De hecho, no podemos olvidar que justamente el presidente Bukele se reunió con el presidente de Costa Rica hace un tiempo. Cada país cuenta con 20 diputados electos por voto popular. Aquí está el tema, miren. Es decir, cada país selecciona a 20 diputados por voto popular, a los que se suman a otros 2, quienes son los expresidentes y ex vicepresidentes de las naciones centroamericanas, que automáticamente pasan a ser legisladores del organismo. Interesante. El gobierno de Ricardo Martinelli, 2009 a 2014, fracasó en su intento de sacar a Panamá del Parlacén, una medida que impuso bajo el argumento de que era una institución inoperante. La dificultad radica en que el tratado constitutivo del Parlacén no contempla una cláusula de denuncia o de retiro explícita, por lo que intentar este paso involucra 2 vías, la diplomática y la del derecho internacional, ambas aplicadas por Panamá sin éxito. Interesante cómo Panamá no pudo y El Salvador sí. En noviembre de 2009, el entonces presidente del Parlacén, el nicaragüense Jacinto Suárez, explicó que la vía diplomática consistía en que los presidentes de las naciones miembros debían darle el visto bueno a la salida de un país. O sea, no te puedes salir a menos de que den visto bueno a todos. Entonces se informó que los gobiernos de Guatemala y Nicaragua, presididos por Álvaro Kolob y Daniel Ortega, respectivamente, se habían opuesto a la salida de Panamá del Parlamento regional. Ante ello, el gobierno de Martinelli impuso una ley del 78 a 2011 que derogó las normas que aprobaban los instrumentos internacionales relativos al Parlacén, haciendo efectivo así el retiro de Panamá de este foro político. Pero la Corte Suprema de Justicia panameña declaró inconstitucional la ley 78, por lo que en enero de 2013 la Asamblea Nacional Parlamento aprobó una ley que restableció la presencia de Panamá en el Parlacén. De acuerdo con la información
información de la prensa local, Panamá adeudaba, o sea, no había pagado, ya por eso se quería salir. Adeudaba en 2013 unos 3.7 millones de dólares al foro regional por el tiempo que se mantuvo ausente. No sé cuánto se mantuvo, pero es verdad esto. Entonces pagan casi 1.7, casi 1 millón, 1.7 al año, para que se den una idea. Martinelli, que llegó a llamar cueva de ladrones al Parlacén, o sea, no es el presidente Bukele primero, sino también el expresidente de Panamá, hizo uso de la prerrogativa que le otorga a los expresidentes y juró como diputado del ente regional, lo que le dio un fuero que le permitió evadir la justicia ordinaria en un caso de escuchas ilegales, del que finalmente fue absuelto. Ok, el expresidente Martinelli está aislado en Colombia para evitar ir a la cárcel tras ser condenado por la justicia de su país a más de 10 años por un caso de blanqueo de capitales. Interesante, mis hermanos. Así que ahora que ya tienen toda la información completa, ahora que ya vieron de qué se trata, me encantaría conocer obviamente su opinión en estos dos temas fundamentales. Punto número 1, ¿qué opinan sobre una reelección indefinida y limitada? Ustedes, digamos que el día de mañana ya estamos en 2027, imaginemos que las elecciones son el día de mañana y les toca votar. ¿Ustedes por quién votarían? ¿Por el presidente actual Bukele o votarían por alguien más? Es decir, si van a tener otros 6 años de presidente a estos dos personajes, al presidente Bukele o alguien de la oposición, ¿por quién votarían? Punto número 1. Punto número 2, en caso de que voten por uno o por otro, ¿por qué están votando ya sea por el presidente Bukele o por el partido de oposición? Número 3, ¿qué opinan sobre el tema de la salida de El Salvador del Parlacén? Si conocían este tema, si sabían cómo funcionaba, si habían escuchado alguna noticia. Yo personalmente es la primera vez que escucho algo sobre esto, pero bastante interesante la información, así que cualquier cosa les estaré contando en Instagram. Vayan a seguirme por allá, les mando un fuerte abrazo, que estaremos pendientes de la información. Nos estaremos viendo para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida, chao.